Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Salmo 24, iglesia. Abramos nuestras Biblias y nuestros corazones y vamos a decirle al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos permita entender salvación en este día. Amén. Salmo 24 es nuestro texto que vamos a compartir en esta noche, una palabra de fe y de amor. Y esto dice: entrará el Rey de Gloria. Cuando hablamos de una noche para adorar al Rey, comenzamos por entender quién es el Rey de Gloria, amén. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo en nuestro espíritu y en nuestro corazón. La adoración es la máxima expresión de nuestro corazón. Aprendemos a adorar en la medida que vamos conociendo al Rey. La adoración no es exclusivamente música. La adoración es verdad, todo lo que ofrecemos, nuestro corazón, nuestros sentidos, todo lo que damos. Así que vamos juntos a compartir esta palabra, el Salmo 24, que precisamente se llama así, el Rey de Gloria. Amén. Y dice, léalo conmigo, el bellísimo y maravilloso Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Dígaselo al que está a su lado. Él es el Rey de Gloria. Por Él tomamos este tiempo, por Él estamos aquí y por Él hemos venido. Amén. Cierre sus ojos. Y antes de que se siente, dígale: Señor, hermoso es saber que eres el Rey de Gloria, pero yo quiero pasar del saber al amar, al entender. Señor Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra, dices en tu palabra que nos gloriemos en conocerte y entenderte, que tú eres el único y verdadero Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu santísimo nombre y te pedimos que en esta noche nos hables al Espíritu y nos hables también al corazón. Aleluya. Él es el Rey de Gloria. Siéntese, amado, póngase cómodo y quiero compartir con usted una palabra muy sencilla, breve si quieres, porque hoy vinimos a exaltar al Rey. Y la Biblia dice que todo lo que respira entenderá que Él es el Rey de Gloria. Quiero compartir con usted realmente una palabra muy cortica, pero quiero compartirla. Sin duda existe una conexión entre el trono de Dios y la casa de Dios. Existe una conexión y tenemos que entenderlo de corazón. La conexión es trono de Dios y casa de Dios. La casa de Dios es la puerta del cielo, es el lugar que Dios escogió para poner su nombre en una ciudad. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, su nombre es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y hoy vamos a entender un poco lo que eso significa.
que Él es el Rey de Gloria. Amén. Así que voy a tocar unas dos cositas acerca de lo que eso significa. Porque las puertas de la adoración son las que vamos a tocar en esta hora. Vivimos tiempos muy fuertes, muy fuertes. Vivimos tiempos en que el amor de muchos se ha enfriado. Tan grande es la frialdad del amor que una persona puede tener una canción ahí y no la va a cantar. Tú podrías decir rebeldía de su corazón, dolor de su corazón. No ha aprendido a adorar. La adoración no es algo que expresamos en la casa de Dios. La adoración es algo que va con nosotros desde que amanece hasta que anochece. La reacción espontánea por la cual nosotros como pastores podemos cerrar los ojos y levantar las manos y nos sale natural y es automático, es porque es nuestro diario vivir, no es nuestro trabajo. Para algunas personas es su trabajo, para mí es mi vida. Es la razón por la que uno automáticamente se arrodilla y las cosas que no son automáticas no son naturales, no son naturales. Las cosas que no te salen naturales es lo que te sale natural cuando te machucas. ¿Qué es lo que te sale natural cuando te machucas? Todavía hay personas que les sale natural una grosería. Todavía hay personas que les sale natural un hijo de puchica, que es igual que decir una grosería. Todavía hay personas que ante la circunstancia lo que les sale natural. Personas, mire hermanos, aún participando del altar, aún participando de la casa de Dios, todavía hay personas que pierden el gozo porque alguien no les saluda y pierden su adoración y no pueden. Y no tiene que ver con su carácter, tienen que ver con que no han aprendido a adorar, porque la adoración y el gozo no pueden ser robados. Y esa adoración y ese gozo vienen cuando nosotros entendemos quién es el Rey de Gloria. Y cuando entendemos quién es el Rey de Gloria, nosotros sabemos que Él es digno de adoración, independientemente de que nos duela algo. A todos nos ha dolido algo. Independientemente de que has escuchado personitas que cantan como la chimotrufia, ¿cierto? Que el ritmo no nos da, que cuando usted está diciendo amén, él está diciendo la, pero igual canta, por una razón, porque ha aprendido a adorar, ¿cierto? Porque no se avergüenza del evangelio, por infinitas razones que vamos a entender hoy. ¿Qué entendemos por adoración? Si alguno de nosotros todavía entiende que adoración es el momentico que cantamos en la iglesia, nos toca que replantee su concepto de adoración, que replantee. Hay personas muy juiciosas ante la oración de batalla y se despiertan y se meten. De hecho, hay personas que piensan que es la única oración que existe. Y en la oración de batalla logran ser muy ávidos, gritan y fuera. De hecho, a veces gritan fuera un rato y no saben que están echando fuera, pero dicen fuera, porque en su corazón está el repetir, pero no está el conocimiento de la verdadera oración, porque no entendemos lo que es la verdadera adoración. Entonces, ¿hace parte la oración de guerra de la adoración? Claro, es una de las formas de adorar al Rey, porque es el reconocimiento del Rey de Gloria. Porque cuando la Biblia pregunta ¿quién es el Rey de Gloria?, la respuesta que da la Biblia es Jehová de los ejércitos. Así que la oración de guerra es la que va a tocar a Jehová de los ejércitos. Pero quiero que entendamos, iglesia, que para ir a otro nivel espiritual, que para crecer espiritualmente, la oración tiene que crecer. Y la oración tiene que ir más allá. Si las personas entienden una parte de la casa de Dios como algo espiritual, es como si entendiéramos que los baños no son casa de Dios, o que la cocina que está arriba no es casa de Dios, o que la casa donde nosotros vivimos no es casa de Dios. De hecho, mis amados creyentes, para quienes no lo saben y de pronto no tuvieron la oportunidad con nosotros de realizar un ayuno vital, de eso se trata el ayuno vital, de entender quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y qué hace en nuestras vidas. Una de las cosas que enseña el libro de Ezequiel, que es el texto guía del ayuno vital, es que no hay separación, que no hay separación. La razón por la que la gloria de Israel se fue y el Señor partió, y partió con gran dolor. Usted vea la gloria de Dios, y hoy hablamos del Rey de Gloria, del acabot del Señor, y el Rey de Gloria, cuando salió del trono de su templo santo en Jerusalén, parecía estarse agarrando así, como yo no me quiero ir, no me dejen ir.
y se paró más allácito en el dintel de la puerta, y después se paró en la segunda puerta, y después se paró en el techo, porque trataba de no irse. De hecho, cuando termina Ezequiel y la gloria regresa, la gloria entra de un solo totazo, porque Dios quiere estar en su casa y Dios quiere estar en nosotros que somos su templo, y la gloria quiere estar sobre nosotros. La gloria nunca ha querido irse, pero depende de nosotros y cómo veamos al Rey de Gloria. Es increíble en el siglo que vivimos, la tecnología, pero todavía tenemos personas que son capaces de encender su celular en pleno culto, porque no han entendido lo que es la adoración. Nosotros no colocamos un letrero acá de por favor apague su celular. No lo colocamos, porque eso es algo que me deben hacer a mí. Eso es algo que no me deben enseñar. El apóstol Pablo dijo, por demás es que te diga estas cosas. No te lo tengo que decir. Tendría que decírselo al creyente que llegó hoy a la casa de Dios, pero no te lo tengo que decir a ti. Vamos en niveles de gloria. Dios espera que los que estamos cerquita a la puerta, que tenemos la gran batalla de que el enemigo nos diga, estás en la puerta, todavía te puedes ir, ¿es cierto? Porque esa es la batalla que tenemos en la puerta. Pero después llegamos a la mitad del salón. Todavía tenemos personas, 20 años en el evangelio, que todavía llegan a la casa de Dios y se sientan atrasito o se sientan a un ladito, y como que sienten que si Dios me ve un poquito más lejos, yo le puedo ocultar a Dios un poquito de mi pecado. Pero mis amados, estamos en la casa de Dios y al Dios somos translúcidos. El Señor nos ve con sus ojos en que transparentiza todo lo que somos, y está buscando adoradores, está buscando personas que gimen ante su presencia y que van. Cuando las personas llegan a los Estados Unidos, una de las cosas que los sorprenden y la primera llamada que le hacen siempre a uno es, aquí sí toca trabajar. Nosotros, y lo dicen con gran respeto, en Colombia somos unos perezositos, pero aquí sí toca trabajar. Aquí uno, y a mí me sorprende, y soy muy molesta con un tema, con que podamos hacer por dinero lo que no podemos hacer por amor. Con eso soy muy molesta, con el hecho de que una persona no pueda llevar su celular a su trabajo porque allá le pagan, pero en la iglesia sí lo saque. Me molesta que a Dios no le respetemos y respetemos otras cosas. Es que en mi trabajo me dijeron que yo debo llegar puntual y allá yo timbro tarjeta. Si yo hago por dinero lo que no hago con Cristo por amor, pues no soy adorador, iglesia. Porque la cosa es, ¿qué hago yo por el Dios que es el Rey de Gloria? ¿Qué hago Dios con Dios? Y la pregunta que trasluce en el Salmo 24, que tiene muy poquitos versículos, es, ¿cómo quiero a Dios? ¿Quiero a Dios de mi amigo o quiero a Dios de mi enemigo? Y es la palabra que el Señor le dijo a Josué. El Señor le dijo a Josué, como tú quieras quiero. Eso fue lo que el Señor te dijo a Josué. Josué vio a Jesús en la persona del ángel de Jehová, y Jesús venía con la espada desenvainada. Y cuando él vio una espada que estaba dando vueltas y recordó la que el Señor puso a la entrada del paraíso para no dejar regresar a Adán y Eva al paraíso, el querubín tenía una espada refulgente que daba vueltas. Y para quienes conocemos la escritura, la espada moviéndose es, perdiste la gracia, perdiste la gloria, perdiste el paraíso. Entonces él se asustó y le dijo, ¿estás de parte nuestra o estás contra nosotros? Pero no es eso lo sorprendente. Lo sorprendente es la respuesta del Señor Jesús, porque el Señor le dijo, eso no lo decido yo, eso lo decides tú. Porque tu comportamiento, tu actitud y tu amor, y voy a decirlo con todas sus letras, tu adoración es la que va a hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo nos convertimos en verdaderos adoradores? Porque esta noche se llama una noche de adoración al Rey. Porque realmente nosotros hemos tenido que hacer cosas que van más allá de nuestro querer y hacer, como en el trabajo, donde te dicen, por favor, coloca tu celular en un locker. Cuando tú vas a cualquier cosa jurídica en Colombia, al juzgado, a la fiscalía, cuando tú te paras en la puerta, tienes que dejar allí tus objetos personales. Y una de las cosas que te quitan
es el celular. Y no lo puedes entrar. Y no puedes decir, no, pues quizás yo pase acá 10 horas, quizás yo pase acá 2 horas. Mi madre me puede necesitar, mi abuelita se puede morir. Y te van a decir, pues que se muera, porque simplemente no lo puedes entrar. Pero hemos entrado a entender que hay sitios humanos y lugares humanos en que podemos tener reverencia y podemos tener amor. Pero con el Señor, muchas personas han menguado en ello. Y al enfriarse el amor de muchos, la maldad se aumenta y muchas cosas se aumentan. Esta es una cosa que el orden de los factores se altera el resultado. Si el amor se enfría, la maldad se aumenta. Y si los que decimos adorar al Señor dejamos enfriar nuestros corazones, nosotros somos los que estamos llamados a avivar el fuego en el corazón de las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin duda, existe una conexión real, la conexión cielo y tierra que la hace la casa de Dios. Porque tenemos que entender que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero la figura del trono de Dios en la tierra es la casa de Dios. La mayoría de los salmos dice, me encontraré contigo, iré a tu trono, al altar de Dios. Muchos de los salmos que nos invitan a ir al trono de Dios, cada que necesitemos, la traducción que nosotros hacemos es, ve al altar de Dios. De hecho, el salmista cuando nos invita a ayunar, y el profeta Joel dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y digan, perdona, Señor, a tu pueblo. Así que, iglesia, es un tiempo para entender la adoración. ¿Cómo entendemos la adoración? Entendiendo a quién adoramos, ¿cierto? Nosotros cantamos, hay un grupo que amo mucho que se llama la IBI, que es la iglesia bautista de una ciudad de los Estados Unidos. Ellos cantan al Rey. Ellos compusieron la canción Santo por Siempre. Creo que con eso sabemos el nivel de adoración que manejan. Pero tienen una canción que se llama El Dios que adoramos. Y es algo en lo que yo quiero que medite. Si quiere llevar algo escrito en sus apuntes, escriba El Dios que adoramos. Y medite en eso. Medite en eso cada mañana. Cuando usted sabe quién es el Dios que adoramos, usted se pregunta si mientras está orando puede estar mirando el celular, y si mientras está en la casa de Dios puede estar pensando en otra cosa, si mientras está cansando está pensando en el almuercito, si mientras está orando está pensando. Vivimos tiempos, y nosotros, mi esposo y yo, vivimos la transición por los años 90, cuando comenzamos a pastorear de la iglesia pobre a la iglesia de la prosperidad. Entonces nos tocó la transición. Cuando llegamos, antes se creía que si alguien tenía algo era malo, y después se creía que si no lo tenía era malo. Pero pasamos a otra transición, y del año 90 al 20 pasamos a la transición de la religiosidad, donde se rompió la relación, donde una persona pensaba que si duraba 1 hora o 2 horas repitiendo una misma palabra, había sido escuchada en los cielos, pero no se preguntaba si lo que dijo fue con conciencia, con temor de Dios, con reverencia y coherencia, porque también hay que ser coherentes cuando hablamos con Dios. Porque imagínate que si yo me llego a tu casa y me paro en tu puerta y te digo, hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Y yo duro 2 horas diciéndote, hola, ¿cómo estás? Lo que tú vas a decir es, ¿la pastora estará bien? ¿Estará enferma? ¿Le patina el coco? ¿Cierto? Porque de repente te preguntas, ¿qué estará pasando? Entonces, cuando la adoración no corresponde a lo que nosotros vivimos, no hay verdadera adoración. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿el Dios que adoramos quién es? La respuesta del Salmo 24 es, Él es el Rey de Gloria. Como que esas palabras juntas te hacen pensar, Rey y Gloria, creo que son las palabras más importantes que se pudieran usar para Jesús. Y si Él es el Rey, si solo fuera el Rey, es digno de adoración. Pero no es solamente el Rey, es el Rey de Gloria. Durante años no había meditado mucho en uno de los nombres de Dios. Todos los años dedico un tiempo a recibir un nombre de Dios. Un nombre de Dios. De hecho, para terminar este año, y lo vimos con el pastor el domingo, Jireh se manifestará. Me fue ultra fuerte a mi espíritu que Jireh se manifestará, el Dios proveedor. Pero durante todo este año he meditado en el nombre que aparece aquí.
en el Salmo 24, en el original. Normalmente no está en muchos salmos de la Biblia, pero como hablamos de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, y cuando hablamos del Dios soberano, porque comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Déjenme traducirle eso. De Dios es todo. Eso es lo que dice el salmista. De Dios es todo. Usted y yo también. Y esto es algo muy fuerte. Entonces déjenme decirle tres cosas principales que dice el Salmo 24 con respecto a la adoración. El Dios que adoramos, ¿por qué lo adoramos? Y cómo lo adoramos. Y cómo lo adoramos. Es importante que usted sepa, bueno, no que está siendo evaluado de 1 al 5 cada día, pero es importante que usted sepa que Dios tiene formas de conocer a las personitas. Me complace leer al profeta Daniel, que se para frente al rey de Tiro y le dice, ¿es que usted se cree más pilas que Daniel? Y uno dice, el Señor considera pilas a Daniel, porque le dice al rey de Tiro, o sea que usted sabe más que Daniel. Si el Señor tiene ese concepto de Daniel, pero pensemos en Dios parado frente al diablo y el diablo diciéndole, Job es horrible. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí le dio una patada en el estómago al enemigo. Pero Dios está buscando una generación que le dé un cólico al enemigo, no que le dé sueño, ni que le dé risa, ni que diga, ahí viene ese religioso a jugar a la religión otra vez, sino que pueda decir, pare el cielo, pare la tierra, porque llegó Daniel. Qué maravilla que Dios diga que se pare todo, porque llegó la hermana a adorar, a adorar. Y para hablar de adoración tengo que ir, sin que pierdas el Salmo 24, a Mateo. Y como hoy están aquí los juiciosos de la tierra, que ya se van a celebrar con sus familias y a compartir en sus hogares, déjenme hablarle de adoración. Me toca y me choca, voy a decirles, me choca este testimonio. Son de las cosas de la Biblia que me chocan y tengo que compartirlo contigo. Dice el capítulo 2, lo leímos como palabra de proclamación y ahora lo vamos a leer como palabra de estudio. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente, cierre la palabra del oriente, digamos de la quinta porra, de la Conchinchina, a Jerusalén, atravesando el universo, unos tipos que se llamaban magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a... Esto me parece ultra extraño, porque ¿cuántas personas llevan 20 años en el Evangelio, conocen la palabra del Señor y no adoran? Y unos tipos paganos, creyentes en ídolos, con una lengua rara, con unos ojos raros, con una ropa rara, vinieron a adorarle. Iglesia, que no nos ponga esos tres tipos del Señor en el cielo al lado nuestro y resulte que ellos siguieron una estrella por astronomía y por ciencia y no por relación con Jesús y terminaron amando más a Jesús que usted y yo, porque no sé qué va a pasar si Dios no los para el pie en la patria celestial. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida y el suyo no. Yo de usted me preocupaba porque la Biblia dice que tiene que ver con su adoración, porque ellos vinieron a adorarle a un rey que nunca habían visto, del cual nunca habían escuchado, pero a lo mejor tomaron un papiro que se llamaba Isaías y otro papiro que se llamaba Profetas Menores y dijeron, unos señores por allá dijeron que Él es el Rey que tenemos que adorar, y atravesaron los océanos para adorarle. Y si hay personas que atraviesan los océanos para adorarle, usted que viene de más cerquita debía aprender a adorar y debía vivir en adoración. Ahora le aclaro, por aquello de que somos mortales y hay gente en su casa
que adoración no es el momento en que cantamos en la casa de Dios, que adoración es el rendirle nuestras vidas y nuestros corazones, y sí, el prorrumpir en palabras que no sean pedirle y exigirle, también es adoración. Así que comencemos por saber que Él regresará, el Rey de Gloria regresará. Y es lo que dice, el Salmo 24 trata de 3 cosas. Los teólogos no han podido definir si lo compusieron para la entrada del arca a Jerusalén. Muy propicio sería por lo que dice David: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y se refiere a que no existe recinto que pueda recibir al Rey de Gloria. Y aún así, Él decidió vivir en nosotros. Así que el Rey de Gloria regresará. Lo segundo que dice es que ese Rey de Gloria no es el niño que estuvo en el pesebre, no es el hombre que estuvo en el Calvario, sino que es un poderoso guerrero que viene en batalla. Así que no viene como vino en la primera vez, no viene en humildad ni en sencillez. De hecho dice, viene como rey y viene con toda su gloria. Yo diría, qué miedo. Ahí cabe qué susto, si usted y yo no sabemos adorar, porque el Rey de Gloria viene a ser adorado, y los que le adoren en espíritu y en verdad lo entenderán. Entonces, la primera razón por la que debe ser adorado, lo dice el Salmo 24 en el verso 1 y 2, debe ser adorado porque Él es el dueño de todo y creó todo. Solo por eso. Cuando una persona va a una empresa, y lo digo no con displicencia, pero todo el mundo le rinde pleitesía al jefe. No conozco una persona que entre por la empresa y le diga al jefe, usted me cae re mal, pero a mí me toca trabajar con usted. No he visto que la gente haga eso. He visto todo lo contrario. La gente se esfuerza por demostrarle al jefe que es buena gente, ¿cierto? De hecho, dice la doctora Nancy cuando nos casamos allá en Sogamoso, dice, trate a su esposo como trataría a su jefe. Usted a su jefe no le contesta mal. Bueno, si usted trata mal a su jefe, no trate a su esposo así, pero puede que pase, ¿cierto? Porque pasa, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dice es que Él es digno de ser adorado. Regresemos al Salmo 24, porque de Él es la tierra, de Él es el mundo y de Él es todo lo que hay. Entonces, si Él es el dueño de todo, merece tu adoración. Lo segundo que dice es que Él merece ser adorado porque Él es poderoso en batalla. El texto dice que preguntaron, ¿quién es el Rey de Gloria? Y la respuesta es Jehová, Dios de los ejércitos. Note que solamente en este salmo, la primera vez que hay una invocación de Jehová de los ejércitos es Ana, la mujer que anhela un hijo y le pide a Dios, y Dios le da un profeta que es su hijo Samuel, y ella invoca a Jehová Sabaoth. Cuán adoradora. Después vemos a Ana cantando en el capítulo 2 y decimos, sí, esta señora sabe adorar. Y después vemos a María de Nazaret en el canto del Magnificat cantando el cántico de Ana. Y entendemos que las dos son adoradoras, porque Dios le entregó a Samuel a Ana y porque le entregó a Jesús a María, porque es para adoradores la bendición. Es para adoradores la bendición. Y nosotros tenemos que saber eso. Pero después nos dice que Él es soberano, que Él es soberano. ¿Qué significa para mí? Traduzcámoslo a la práctica. ¿Qué significa para mí que Él es el Rey de Gloria? Que yo tengo que ir mirando cómo me comporto delante del Rey de Gloria. Sé que todos sabemos de protocolo, de etiqueta, de para qué es esto, de qué se hace con esto, pero creo que todos carecimos de protocolo celestial. Creo que hemos venido perdiendo lo que es mi comportamiento delante de Dios, mi comportamiento en la casa de Dios, mi comportamiento con el Señor, que debe ir más allá de las palabras. Realmente, yo creo que como iglesia estamos llamados a comenzar un año donde replanteemos cómo somos con el Señor. ¿Cómo somos con el Señor? Porque vuelvo a decirte, Él es el Dios
que adoramos. Él es el Dios que adoramos. Y voy a pedirte que lo digas, que lo pienses. Dilo conmigo, Él es el Dios que adoro. Él es el Dios que adoro. Bueno, y como la gente adora a su gatico, adora a su perrito, adora a su casita, pues de pronto confunde el concepto de adoración. Pero necesitamos entender que adoración es algo que primero tienes que saber, el único digno de adoración es Dios. Es el único digno. De hecho, hoy en que se terminan los rezos oficiales y las religiones oficiales adoran a María y adoran ayer en una casa vi una María embarazada, qué linda, no la había visto nunca, y es hermosísima, es hermosísima. Estaba llevando a Matías a ver cosas y de repente como que pasan esas cosas, pero no le adoramos, pero no le ponemos velitas, pero no pensamos en una adoración artificial. Entonces, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa que el Rey regresará? ¿Qué significa que ya no viene en un pesebre? Que ya no viene como un niño pobre y humilde, que ya no viene en pobreza, que ya no viene en humildad, que ya no viene en necesidad ni en vulnerabilidad, sino viene en gloria. Y es necesario que la iglesia entienda que Él viene en gloria. Porque, iglesia, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y solamente quienes adoremos en espíritu y en verdad vamos a poder escuchar la trompeta y poder entender lo que Dios nos está enseñando. Y hoy estamos aquí la iglesia que adora, porque no significa que usted no va a comer natilla y buñuelos, significa que usted va a poder decirle a su familia que hay un rey que adorar, que no se quedó niño, que no está en un pesebre, sino que es el Rey de gloria. Y necesita decirle a su familia que el Rey regresará y que todos necesitamos conciencia maranata y conciencia de adoración también. Así que, iglesia, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo se manifiesta esto en mi práctica? ¿Qué significa que Él es el Rey de gloria? Que si Él es el Rey de gloria y yo lo estoy esperando, Él me está llamando a mí a esperarlo en serio. Por favor, dígale que está a su lado, en serio. ¿Usted le ha pasado que su familiar o su ser querido le dice algo y usted le dice, ¿en serio? ¿A usted le ha pasado que usted le ha tenido que decir eso a alguien? ¿En serio? ¿Cierto? ¿Cierto? De repente. Alguien me preguntó a mí esta semana, ¿qué sería para ti un milagro verdadero en esta área, en un área concreta? Y entonces me dijo, ¿pero lo tienes claro? Y le dije, sí, realmente sí, porque cuando uno vive en un ministerio y sabes para qué te puso Dios en la tierra, pues si te preguntan qué hacer con cada cosa, tú lo sabes hacer. Y el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Si no lo sabes hacer, no lo podrás mandar. Y si quieres saberlo hacer, tienes que saberlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de hacer? ¿Cómo tomar a Dios en serio? ¿Cómo es tomar a Dios en serio? Porque no me digas que es tomar. Bueno, déjeme darle un ejemplo fútil, pero no se me ocurre otro. ¿Recuerda cuando la palabra tenía un valor sin igual en la tierra? ¿Alguien vivió esos tiempos en que no tocaba firmar cheques, ni letras, ni jurar? ¿Recuerda cuando la palabra de una persona era una escritura? Cuando nadie firmaba nada. ¿Usted vivió esos tiempos? Sí, yo alcancé a vivir esos tiempos. En el mañana voy, no fue pasado mañana, ni cayeron rayos, y es que cayeron centellas, y entiéndame. No había un entiéndame. El llego a tal hora era el llego a tal hora. Y el yo te pago tal día era el te pago tal día. Sin excusas, sin argumentos. Y todos hemos pasado de pronto por algún incumplimiento en este día y en esta vida, ¿cierto? Pero de repente todos también hemos sabido que ahora ni siquiera los documentos valen. Hemos llegado a un tiempo fuertísimo en que ni siquiera los documentos tienen una validez ciertísima. Y es por esta razón, porque no tenemos conciencia de que el Rey regresará. Pero el Salmo 24 no solamente nos presenta al Rey de Gloria y los atributos del Rey de Gloria, sino a las personas que se van a encontrar con el Rey de Gloria y quienes tendrán permiso de estar en su presencia. De hecho, el salmista acá entró en toda su añoranza. Primero pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Y después pregunta, ¿quién subirá
a estar delante del Rey de Gloria. Todo es añoranza, o sea, como que ni modos. Esto no es algo que pueda decidir el hombre. No es que se para un pastor y dice, usted subirá al rey y usted subirá al rey. Bendito sea Dios, que no le corresponde a nadie decidir si usted subirá al rey, porque usted es el que decide si usted verá al rey. Y la Biblia dice, y además es sencillo, bueno, yo quisiera que fuéramos el joven rico y que el Señor nos dijera, solo te falta una cochita. Yo quisiera ser el joven rico, ¿cierto? Y también con las riquezas de él. ¿Para qué? ¿Cierto? También con las riquezas de él. Pero hay algo que me gusta mucho, y es que la Biblia es clara, precisa, contundente. La Biblia no se pone con rodeos y la Biblia no te dice, estas son las 1000 cosas que tienes que hacer a ver si puedes ver al rey. No, a 4 cosas reduce la Biblia nuestro encuentro con el rey. A 4 sencillas cosas. Y usted va a saber hoy si es un adorador y si esas cositas ya las tiene o las necesita pedir para el año que vendrá. Que como canta Tercer Cielo, traerá mejores cosas para usted. Entonces déjeme decirle la primera, el Rey de Reyes se acerca. Y hay 4 personas que no tendrán ningún problema cuando Él se acerque. Pero hay 4 personas que no podrán estar con Él en el cielo. Y necesitamos entenderlo y clarificarlo y escribirlo. Porque, ¿qué es lo que usted va a llevar en su corazón en este día? Él es el Dios que adoramos. Yo creo que el Dios que adoramos merece que apaguemos un celular. Merece que entremos al cuarto de Dios o al lugar secreto donde vamos a orar sin celular. Merece que tomemos una Biblia y un cuadernito y vayamos al lugar secreto. De hecho, si su casa no fuera inmensa y el lugar secreto es el baño, no es menos digno si allí usted logra encontrarse con Dios. Porque lo indigno es que tenga una casa grande y espaciosa y no pueda disfrutar de ella con Dios. Porque el disfrutar es con Dios. Así que déjenme decirle las 4 cosas que Papito Jesús, dice Matías, tiene para nosotros. Y esto se llama la santidad práctica. ¿Qué es la santidad práctica? Cuando Dios te dice, esto es lo que para mí constituye santidad. 4 cosas. No 5, no 6, no 10, no 20. 4 cosas que constituyen lo que denominaremos en esta noche la santidad práctica. Santidad práctica es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios solamente espera de nosotros 2 cosas. Que entendamos que Él es el Dios que adoramos y que aprendamos a adorar. Que aprendamos a adorar. Sí, yo sé que hay negocios, yo sé que hay trabajo, yo sé que hay luchas, sé que hay enfermedades, sé que hay cientos de cosas. Un mes completo, Santi ya está en la ciudad, aprovecho para contárselo. Un mes completo estuvo Santiago en el hospital y no le fue permitido a la hermana ni un solo día entrar el celular al hospital, ni un solo día. Podía Duitama caerse, podía su esposo morirse, podía toda su familia perecer, pero no le dieron permiso, porque al Hospital de los Quemados de Colombia no entran celulares por la transmisión bacteriana. ¿Y cómo pudo estar la hermana un mes sin celular? Desde 12 horas diarias, que entraba a las 10 de la mañana y salía hasta la noche. No se murió, no cayeron rayos, no pasó nada. No podía entrar el celular. Y en el hospital simplemente le esculcaban, lo echaban en un lugar secreto y se lo entregaban cuando de ella saliera. Porque, ¿sabe? Somos capaces de cumplir reglas y no somos capaces de adorar a Dios. Tremendo. Necesitamos entender lo que es adoración. Y no lo sabía. Realmente considero que Dios quiere cambiar nuestras vidas. La santidad práctica consiste en poquitas cosas. Vamos a leer la primera. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La pregunta es, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? ¿Quién va a pasar con Él toda la eternidad? La primera cosa, dice,
el que se abstiene de obras malas, y lo llama limpio de manos. El limpio de manos es el que se abstiene de obras malas. Esa es la traducción que hace Nueva Traducción Viviente, PDT y NBI. Entonces, ¿quién es el primero que va a poder estar en la presencia de Dios? El que se abstiene de obras malas. Y el Señor lo llama limpio de manos. La segunda persona, dice el texto, el que se abstiene de pensar mal. No, ahí sí, definitivamente que Dios nos ayude. El que se abstiene de pensar mal. Y el Señor lo llama puro de corazón. No ha cambiado. En el Sermón del Monte, al comenzar el monte, dijo, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Dios no ha cambiado de parecer. 1000 años después, David 1000 años atrás escribió el Salmo 24, el Señor repite y vuelve a decir, la fórmula sigue siendo la misma. Quiero gente limpia de manos, que se abstiene de las cosas malas. Quiero gente que no piensa mal. ¿Y cómo llama el Señor a los que no piensan mal? Puros de corazón. Tremendo, ¿cierto? Y después dice, y es bellísimo, el que se abstiene de hacer cosas que no están en su propósito. La traducción que hace Reina Valera es el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es elevar el alma. Nosotros, ¿cómo diríamos eso en Colombia? Tradúzcalo del hebreo al colombiano. El que no le presta su alma a nada que no dé fruto. El que se abstiene de cualquier cosa que no esté en su propósito. Es la tercera persona que va a ver a Dios y que va a esperar al Rey de Gloria, y el Rey de Gloria le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Y después dice, Reina Valera dice, no jura con engaño. Las demás traducciones dice, no habla nada incorrecto. Porque cuando hablamos de jurar con engaño, las personas solo piensan en el se lo juro. Pero todo lo que se diga con engaño, engaño es todo lo que se dice con el ánimo de distorsionar la verdad. Cualquier cosa que distorsione la verdad es engaño. Y dice que esas 4 personas tienen un riesgo de no encontrarse con Dios o encontrarse con Dios para adorarlo verdaderamente. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y no jura con engaño. Lo tremendo es la conclusión, porque el salmista no dice, no, solamente le espera el cielo y el Rey de Gloria. No, lo que le espera mientras está en la tierra. Porque él dice, él recibirá bendición de Dios mientras está en la tierra y Dios le hará justicia. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿cierto, pastor? Él recibirá bendición de Dios y Dios le hará justicia. ¿A quién Dios le hará justicia? Al limpio de manos, al puro de corazón, al que no ha elevado su alma a cosas malas y que no presta su boca al engaño. Solo 4 cosas, dice Dios, que son el testimonio de conocimiento del Rey de Gloria. Iglesia, si conocemos al Rey de Gloria, las cosas para nosotros van a cambiar. Hoy le hemos dado un sentido de valía a todas las cosas. Y Dios quiere que tú trabajes y que te vaya bien. Y Dios quiere que prosperes. Pero démosle un sentido de valía a lo que verdaderamente es importante. Nosotros hoy no pensamos si celebrar o no celebrar, si comer o no comer. Hoy nosotros pensamos en quién es el Dios que adoramos y qué adoración le damos. Piensa en ti. Hoy no pienses en el Señor, en la señora, en aquellos que hacen cosas o que no hacen. Piensa en ti. La iglesia, te decía hace un momento, del año 90 al año 20, es la iglesia que se dedicó a mirar a las otras personas. Yo llegué a la iglesia en el momento en que a alguien el ojo de vidrio se le convertía en un ojo real. Yo llegué a la iglesia en el tiempo en que el paralítico se paraba de la silla de ruedas, en que el ciego veía y el sordo oía. El impacto para mí fue impresionante. Créanme, no había una persona que desconfiara más de los milagros que yo. Llegué a pensar que a la gente le pagaban por los milagros. Y cuando alguien se paraba, yo diría, ¿cuánto le dieron para que hiciera eso? Hasta que yo pude ver que los milagros son reales
donde hay limpios de manos, donde hay puros de corazón, donde hay personas que adoran. La conciencia que el enemigo ha dado al mundo no es una conciencia maranata, es una conciencia de aléjate de Dios lo más posible. No saques tiempo para orar, no saques tiempo para leer, no saques tiempo para congregarte porque tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar. No ha cambiado el engaño del enemigo. Los que dijeron, me tocó muchísimo, Dios usa los instrumentos de vida, y escuché a una persona que me decía la semana pasada, cuando el pastor enseñó acerca de los convidados a la fiesta de bodas, y una persona dijo, acabamos de comprar una finca, no podemos ir a la fiesta. Otra persona dijo, acabamos de comprar 2 bueyes, no podemos ir a la fiesta. Y otra persona dijo, acabo de casarme. ¿Qué de esas 3 cosas son pecado? ¿Cuál de esas 3 cosas es pecado? Dígame usted, ¿comprar una finca es un pecado? Dígame usted, ¿casarse es un pecado? Dígame usted, ¿comprar 2 yuntas de bueyes? ¿Cuánto es una yunta, Albeiro? ¿Dos? ¿Comprar 4 es un pecado? Pero el Señor dijo algo, ¿cierto? Cerciórese que los que prefirieron su boda, su finca y sus bueyes no entren. Cerciórese, vayan por los caminos e inviten a otros, pero a ellos no los dejen entrar. Porque ellos adoraron sus vacas, adoraron su finca, adoraron su boda, pero no me adoraron a mí. El Dios que adoramos no comparte su gloria con nadie. El Dios que adoramos nos invitó a que en el año que vendrá comencemos una vida de verdadera adoración que te permita escuchar la trompeta cuando la trompeta suene. Escoger a Dios en todo momento, aún en tu trabajo, aún cuando los hijos se van del país. Yo lo único que les digo es, cuando alguien les diga que se marque en su mano o en su frente, coja un avión y regrésese. No se preocupe si compró casa o si compró carro. Valore más su alma y valore más su salvación. Porque los días ya comenzaron y los días han sido muy fuertes. Así que la santidad práctica es abstenerse de hacer el mal con las manos, con la boca, con el alma y con el corazón. Eso es la santidad práctica. Y si nosotros somos capaces de llegar a una santidad práctica en las cosas pequeñas, en que nos parezca un delito sacar el celular del bolso en un culto, en que nos parezca que eso lo haría un malo, un perverso, una persona que no ama a Dios, pero no un hijo del rey, que los que servimos al rey y los que amamos al rey no somos capaces de escupir en la cara al rey, porque es escupir en la cara al rey cuando tomamos el celular y le decimos, me importa más este negocio que tú y lo que estés hablando en el altar. Es escupirle en la cara al rey. Pero no solamente le escupimos en la cara al rey cuando miramos el celular. Huele a deshonra cuando empezamos a poner cosas que son más importantes que el rey en nuestro corazón. Si el rey es importante en nuestro corazón, tú conocerás al rey. El rey no puede ser conocido de labios. El rey te dirá, usted me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. El rey te lo va a decir porque el rey lo sabe. Pero también el rey te dirá, y sorpresas te dará la vida cuando el rey te diga, cuando usted fue a la casa de Dios, cuando usted cerró los ojos y levantó las manos, le perdimos. Nunca más le volvimos a ver porque usted estaba con Dios en el tercer cielo. Y no importa cuán difícil parezca y no importa cuán importante parezca, la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar. No es una broma de los Simpsons. El video que rodó por tanto tiempo en pandemia, donde salían diciendo, ¿será que por ser esto me quedé? ¿Y será que por ser esto me quedé? Era una burla del rato. Y parecían bobadas lo que decía. Parecía que por el celular, que por esto, que por lo otro. Pero no es por eso. Es si adoras al rey o si no adoras al rey. El Dios que adoramos quiere tu corazón, pero también quiere tu respeto. Quiere tu corazón, pero también quiere tu reverencia. Que no le digamos, acá en la cancha de básquetbol me siento igual que en la casa, igual es domingo, te estoy adorando. No, Dios quiere una iglesia
como lo canta René González, que con su mirada le rinde esperanza a las almas angustiadas. Dios quiere una iglesia reverente y Dios quiere una iglesia que aprenda a adorar. Cierro con esto, fuertísimo, pero lo tengo que decir. Y si, ¿cómo es que dice Sarita? Si se tiene que decir, se dice. No puede ser que las prostitutas sean las únicas que sepan adorar. Pero llegó a Jericó y solo Rahab supo adorar. Llegó a Samaria y solo la samaritana pudo adorar. Llegó allí a donde una bruja y solamente ella podía adorar en Filipos, ¿no? Así que simplemente no puede ser que el pecado haga que una mujer, dijo Simón el leproso, ¿se acuerda? El fariseo, lo intencionalmente que dice el escritor bíblico, que él era leproso y no podía ver su propia lepra, pero sus palabras fueron: si Jesús fuera un profeta, un hombre de Dios y no un hombre común y corriente, sabría que la mujer que le toca es una mujer pecadora. Pero Jesús dijo que nadie había adorado como ella y nadie adoraría como ella. Jesús no dijo: es una prostituta, no quiero que me toque los pies. Solamente miró su puro corazón, que sabía adorar de una manera diferente a como nosotros adoramos. Así que, iglesia, la sabiduría práctica nos enseña que los limpios de manos, los puros de corazón, los que no elevamos el alma a cosas vanas, ni juramos con engaño, tenemos una gran oportunidad de ver a Dios y de verlo en esta tierra, de verlo en nuestra salud, de verlo en nuestra economía, de verlo en nuestra familia. Cierro con esto. Esas personas, y yo quiero estar en esa lista, y quiero que esté usted en esa lista, dice el versículo: recibirán la bendición de Dios y Dios les hará justicia. Así que no solamente te espera grande bendición, te espera justicia de Dios, porque en los méritos del Señor Jesucristo nosotros recibiremos justicia. Así que ahí es, después de decirnos quiénes estarán en su trono, nos dice: alzado puertas, versículo 7, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria está próximo a entrar. Levantemos nuestras cabezas y recibámoslo. Recibámoslo como Él merece, recibámoslo como es digno y recibámoslo en verdadera adoración. Recuerda, cuando estés orando en tu aposento, cerrar la puerta y solo llevar la Biblia y tus cuadernos y tus colores. Y si colocas musiquita, ponla en un bafle, no la pongas en un celular que cada vez que se prenda te haga olvidar a que fuiste al lugar secreto. Si estás viniendo para la casa de Dios, cerciórate de llegar y alcanzar a orar, alcanzar a cantar, alcanzar a recibir la palabra. Si viviste la religiosidad de los 90 al 20, donde en esos 30 años la gente decía: no alcancé a cantar, pero alcancé a orar, y ¿cómo era que decía? El que ora canta 2 veces, o al revés. No, en el Señor la oración no es más, ni la palabra es más, ni la alabanza es más. En el Señor el culto racional es desde que pensamos en el culto de mañana en la casa. El culto racional comienza cuando alisto la ropa y digo: voy para donde mi novio celestial. No me voy a vestir de cualquier manera y no me voy a peinar de cualquier manera, porque tengo una cita con el Rey. Y cuando Dios ve que para ti la cita con el Rey, hubo un rey, chiquito él, cuando le leyeron la palabra se puso a llorar, y mientras avanzaban en el Deuteronomio le empezó a temblar y empezó a sacudirse. Y dice el texto bíblico que Dios estaba viéndolo en el cielo y que dijo: dile al rey que por tanto tembló ante mi palabra y lloró ante mi palabra y gimió ante mi palabra, las cosas que voy a traer para esta tierra, él no las va a sufrir y sus ojos no las verán, porque yo lo libraré de todas las cosas. Es lo que dice Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que va a venir sobre esta tierra. Y se refiere al rapto de la iglesia. Así que, iglesia amada del Señor, iglesia juiciosa, que además te felicito por haber salido de tu casa y venir a la casa de Dios en una noche como hoy. Venimos a enseñarte a adorar al Rey. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién va a entrar a su monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas ni jura con engaño. Él podrá entrar al cielo, pero además en esta tierra recibirá bendición de Jehová y justicia del Señor. ¿Quieres eso para tu vida? Recuerda, la única pregunta que hacemos en este día: ¿Él es el Dios que adoramos? Miremos cómo lo adoramos. No lo adoremos con el celular, no lo adoremos con perecita. No, estoy muy de acuerdo y me choca, como no te imaginas, que la gente tenga fuerzas vitales para cosas. En la fiesta, Él es el alma de la fiesta. En la comida, Él es el alma de la comida. En la iglesia, Él cava el cacho y se duerme. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Eso es adoración? No. Estamos cantando, la canción está ahí y tiene tanto orgullo el hermano que dice, es que yo no sé cantar. Perdóneme, es que el Señor te pidió que fueras un tenor, un soprano o que lo adoraras. Perdóneme, el Señor llegó hasta tu silla y te dijo, no, hermana, hágame el favor y cállese que usted parece un loro. ¿Sí? Yo no creo que el Señor te haya dicho eso. Yo creo que el Señor ha dicho, adórame y hazlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad no tiene que ver con técnica, no tiene que ver con voz, tiene que ver con un corazón puro, tiene que ver con un corazón que se rinde a Dios. ¿Cantas como la chimaltrufia? Qué bueno, menos mal que cantas. Lo triste sería que no cantaras. Y yo cuando veo, se lo digo con gran respeto, que alguien no adora, que mientras cantamos alguien tiene los ojos abiertos y sus manos abajo y que no puede cantar. Si es un nuevo creyente, digo, a lo mejor no sabe leer y te excuso ante el reino, pero el Señor sabe toda la verdad. Pero si te veo con las manos abajo, te veré con los bolsillos vacíos, te veré en luchas, te veré con dificultades de hogar, porque el que adora, mientras adora, el Señor le está sanando, el Señor le está librando, el Señor le está prosperando. Y cuando terminamos de orar, yo entiendo, el texto dice, y cuando hubieron orado, y cuando hubieron adorado, solo pensemos en el bautismo de Jesús, dice, y orando, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. ¿No quieres que se escuche esa voz? Si mantienes tu boca cerrada, no digas es que en boca cerrada no entran moscas, porque si en la casa de Dios tienes la boca cerrada, pero afuera te tapan la boca y te salen letreros, tu problema es con Dios, no es con la adoración. Así que necesitamos, no te cierres. Cuando veas a alguien adorar, verás a alguien prosperar. Cuando veas a alguien adorar, verás a alguien. La razón, porque el testimonio de los sabios, que Mateo llama magos, está en la Biblia, es porque Dios quería bofetearnos a todos diciendo, hay gente que cruza los océanos por mí. Hay gente que es idólatra, que no conoce el evangelio, que no tiene ni idea quién soy yo, pero me ama y es capaz de atravesar los océanos para adorarme. Usted dice que es cristiano y va a la casa de Dios y ni siquiera puede cantarme. Si no aprendes a cantar, ¿cuándo vas a aprender a adorar? El ejercicio es kinder, después primero y después bachillerato. El ejercicio no es universidad. El ejercicio es que vas creciendo. Primero fue kinder y después era primero. Si ni siquiera estás en kinder en la adoración, 2026 será un buen año para adorar. ¿Alguien acá tiene problemas con la ira? Adorar va a sacar la ira de tu vida. ¿Alguien acá tiene problemas con la enfermedad? Me llamó una hija antes de la última audiencia, en la última, y me dijo, yo quería hablar contigo porque sé que es una noche difícil. Y me dijo, pero ¿qué está sonando? Y le dije, música. Le dije, ¿qué estás haciendo? Brincando y saltando. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y estaba gritando. Y grité hasta la medianoche y adoré hasta que se me acabaron las fuerzas. Y después me acosté.
porque el Señor dijo que eso fue lo que hizo Josafat en la última batalla, y ni siquiera hubo para qué pelear a él. Cuando el pueblo cantó, en ese momento los ejércitos enemigos se agarraron unos contra otros y se mataron entre ellos mismos. Así que simplemente cada uno de nosotros decide si quiere aprender a adorar. Hoy, en que el mundo, ¿sabe que los chinos hoy también celebran la Navidad? No sé qué celebran. Ojalá se acuerden que Cristo nació en este día. ¿Sabe que los hindúes hoy celebran la Navidad? ¿Y sabes que en cada rincón de la tierra hoy alguien dice Navidad? Porque los únicos que sabemos lo que verdaderamente es Navidad, no estamos gritando, no estamos cantando, no estamos saltando. Cuando vamos con Matías por la calle, bate sus hombros porque la mamá bate los hombros para moverse y dice, música, linda, y empieza a adorar, porque el papá le enseñó que la otra música no es para adorar. Así que necesitamos que nos despertemos a una adoración. No le va a pedir que bata sus hombros ni su colita en esta noche, tranquilo, quédese quieto, pero voy a pedirle que siquiera mueva su lengua y adore a Dios, amén. Así que póngase sobre sus pies, levante sus manos y comience a decirle al Señor que usted quiere adorarlo. Le invitamos a eso y usted aceptó la invitación, nadie lo mandó. Usted aceptó la invitación. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.